Estoy leyendo de Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En esta enseñanza, además de traer información que les va a ayudar a entender el contexto y extender su entendimiento en el trasfondo cultural de esta porción Valleji que estoy titulando hoy Los Patriarcas, también nos va a ayudar a nosotros a entender que este sistema en Israel de patriarcas, sistema que tú y yo acá en Occidente no conocemos exactamente cómo está ocurriendo en las escrituras y en la historia de Israel, nos va a ayudar a nosotros a entender cómo este sistema también ayudó a que se cumpliera este mandamiento de fructificar y multiplicar y señorear la tierra. Uno de los grandes retos es el choque cultural. Y por eso que me gusta definir conceptos. Por eso que me gusta traer información que nos dé a nosotros luz para poder entender la cultura, que es parte del trasfondo bíblico. Todo esto, hermano, es para nosotros poder tener acceso al mensaje que Dios tiene en la Escritura para nosotros. Esta enseñanza es larga, pero para eso usted está aquí. Para eso venimos aquí a estudiar. No solamente quieren oír un mensaje bonito, quieren estudiar. Y siempre me voy a forzar en estudiar y preparar la información para poder explicar el texto. Una cosa es usar un texto para traer un mensaje y otra cosa es explicar el texto porque el predicador, maestro en este caso, hizo la asignación de descubrir y trabajar y aprender el contexto. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes, a los que están aquí en mi página walteragosto.com. Gracias a ustedes y a los que me auspician, los que están en los diferentes niveles de suscripciones. Gracias a ustedes yo puedo llegar a más personas que no tienen la finanza para una suscripción. Y que a la misma vez, todo como equipo, podamos nosotros impactar miles y miles de personas con la enseñanza y el evangelio de Yeshua de Nazaret. Así que vamos a comenzar con esta parashá Valleji que he titulado Los Patriarcas. Bienvenidos a la Parashá Valleji 2021. Los patriarcas, la influencia del legado ancestral. Poco conocemos
en nuestra cultura occidental. Esta parashá, Vayehi, comprende de las lecturas de Génesis capítulo 47, 28 al capítulo 50, verso 26. La porción de la Haftará lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 2, versos del 1 hasta el 12. Y el Nuevo Testamento, o como nosotros decimos, ¿verdad?, los escritos del primer siglo. Brit Hadashah, Hebreo capítulo 11, verso 21 a el 22. Vamos a orar y dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Barhu et Adonai, Hameborah. Barhu Adonai, Hameborah, Leolam Bae. Barhu et Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher Baharbanu, Mikol Ha'amin. Benatan lanu et Torato. Barhu et Adonai, Noten HaTorah. Bueno, espero que disfruten esta parashá. Es la última parashá del libro de Génesis. Así que la semana que viene comenzamos Éxodo. Muy bien. Comenzamos en Génesis capítulo 47, verso 28. Vayehi, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel, o sea, Jacob, para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ahora, simplemente la frase debajo del muslo es parte de un protocolo de juramento que lo encontramos en el Antiguo Medio Oriente, algo parecido a lo que hizo Isaac y su siervo Eliezer. Continuamos aquí. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel, o sea, Jacob, dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así que aquí comenzamos esta parashá. Vayehi vivió. Y aquí lo estamos viendo en el hebreo y en una transliteración que usted puede encontrar en biblehub.com. Ok, vamos a resumir rápidamente. En esta porción de la Torah, José le promete a Jacob, como ya acabamos de leer, que lo enterrará en Canaán. La parashá relata la famosa escena de Jacob cruzando los brazos para colocar su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que estaba de pie a la izquierda de Jacob, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Así que Jacob bendijo a su nieto, una forma también de adopción que se practicaba en el antiguo Medio Oriente. Pero José intentó enderezar las manos de Jacob, pero Jacob resistió y le dijo a José que aunque Manasés estaba destinado a la grandeza, Efraín sería aún mayor. Y entonces de aquí es que se afirma la clásica bendición del padre a su hijo que vemos en el Shabbat, que vamos a estar viendo más luego. En su lecho de muerte, Jacob bendice a sus nietos, Efraín y Manasés, y luego bendice a cada uno de sus hijos. Jacob muere y es embalsamado. José les afirma a sus hermanos que les ha perdonado de sus diabluras, fechorías. Y en el cierre de este libro de Génesis muere José. José muere a la edad de 147 años. Perdón. A la edad de 147 años, después de haber estado en Egipto durante 17 años, Jacob, que muere ahí, instó a José a jurar que no lo enterraría en Egipto, sino en la tierra de sus antepasados. Ahora, ¿por qué estoy repitiendo esto aquí? Porque hay algo, hermano, que encontramos en el Antiguo Medio Oriente que debemos de encontrar
en nuestra cultura que se llama honor. Y honrar al padre en el momento de la muerte. De hecho, el concepto se llama deathbed blessings, que son las peticiones y bendiciones del padre moribundo. Y eso hay que respetarlo, porque es algo honorable. Así que Jacob está confiando en que José lo va a enterrar en Canaán. De hecho, en Macpela, junto a sus padres. Y si él lo confiara en que José lo iba a honrar, ¿cómo él podría morir en paz? Así que quise como que repetir esto aquí, porque es algo que necesitamos reflexionar y restaurar o traer a nuestra cultura honor. Estas son las 12 tribus de Israel. Después de bendecirlos, Jacob les ordenó que lo enterraran en la cueva de Macpela, la tierra de Canaán, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Jacob muere y es reunido con sus pueblos. Así que con lo que te mencioné ahorita, deathbed blessings, bendiciones del moribundo o las peticiones del moribundo. Cuando un patriarca estaba en su lecho de muerte, en el antiguo Medio Oriente se observaba una legalidad de sus palabras y bendiciones. También se honraba las peticiones en el lecho de su muerte, se le concedía y se le respetaba lo que solicitaba antes de expirar. Y esto es algo, hermano, que era muy común en todo el antiguo Medio Oriente. Y estudiar esto, hermano, me encanta. Por favor, ve a mi página, walteragosto.com, los que están suscritos, y pueden estudiar más acerca de este concepto, porque lo tengo en esta misma parashá de Vayehi, pero de años anteriores. Así que José ordenó a sus siervos y médicos en Egipto que embalsamaran a su padre. El embalsamamiento tardó 40 días, los egipcios lo lloraron durante 70 días. Luego, con el permiso de Faraón, José fue con todos sus siervos y ancianos a enterrar a su padre. Así que lo llevaron más allá del Jordán y lo enterraron. Cuando entierran al padre y José regresa con sus hermanos, los hermanos de José tenían una gran preocupación. Si usted se acuerda, cuando José se revela, él pregunta rápidamente por su papá. Si usted se acuerda, y notará que entonces el papá era todo para él. Entendiendo esto, los hermanos de José se ponen a pensar, ahora el papá murió y nada le impide a José decirnos, ahora que papá murió, le voy a decir una cosa. Así que ellos tenían esta preocupación de que ahora José tomará represalia y venganza. Así que le preguntaron. Nuestro padre dijo que perdonara los crímenes de tus hermanos. Hay un chisme, no se sabe cuándo fue que lo dijo. Pero ellos dicen que el padre lo dijo. Luego los hermanos se inclinaron y dieron, aquí estamos tus esclavos. Pero José les dijo, no temáis, porque estoy en el lugar de Dios. O sea, lo que quiere decir que él no es Dios. ¿Okay? Aunque tuvieras la intención de hacer el mal, Dios lo hizo para bien, a fin de producir lo que es en el presente, a fin de mantener viva una nación numerosa. Y ahora no tengan miedo, yo te mantendré a ti y a tus hijos. Y lo consoló y le habló al corazón. Ok, todo esto es el resumen, básicamente, de la parashá. Ahora vamos a entrar en el enfoque de esta parashá, donde voy a estar hablando acerca de la bendición del patriarca y los patriarcas.
Estas son las 12 tribus de Israel. Después de bendecirlos, Jacob les ordenó que lo enterraran en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Y Jacob muere y es reunido en su pueblo, con su pueblo. Quiero hablar primero, en forma general, acerca de la importancia y la influencia de un padre. Cualquiera puede engendrar un hijo, pero ser padre es una asignación de toda la vida. Los padres juegan un papel en la vida de cada niño que otros no pueden desempeñar. Este papel puede tener un gran impacto en un niño, ayudarlo a convertirlo en la persona en la que eventualmente llega a ser. Los padres, como las madres, son pilares en el desarrollo del bienestar emocional de un niño. Los niños esperan que su padre establezca reglas y las hagan cumplir. También esperan que su padre les brinde una sensación de seguridad, tanto físico como emocional. Los niños quieren enorgullecer a sus padres y claro, buscar también esa aprobación porque lo necesitan. Y un padre involucrado promueve el crecimiento interior y la fuerza de ese niño. Cuando los padres son cariñosos, son solidarios, afecta en gran medida el desarrollo cognitivo y social del niño. También infunde una sensación general de bienestar y confianza en ellos mismos. Los padres no solamente influyen en quienes somos nosotros por dentro, sino también en cómo nos relacionamos con las personas a medida que crecemos. La forma en que un padre trata a su hijo influirá en lo que él o ella busque en otras personas. Los amigos, amantes y cónyuges se elegirán en función de cómo el niño percibe el significado de la relación con su padre. Los patrones que un padre establece en la relación con sus hijos determinarán cómo sus hijos se relacionarán con otras personas. Por ejemplo, las niñas dependen de su padre para su seguridad y apoyo emocional. Un padre le muestra a su hija cómo es una buena relación con un hombre. Si un padre es cariñoso y gentil, su hija buscará esas cualidades en los hombres cuando tenga la edad suficiente para comenzar a tener citas. Si un padre es fuerte y valiente, se relacionará estrechamente con hombres del mismo carácter. A diferencia de las niñas que modelan sus relaciones con los demás buscándose en el carácter de su padre, los niños se modelan a sí mismos según el carácter de su padre. Los niños buscarán la aprobación de su padre desde una edad muy temprana, y como seres humanos crecemos imitando el comportamiento de quienes nos rodean. Así es como aprendemos a funcionar en el mundo. Así que si un padre es cariñoso, trata a la persona con respeto, el niño crecerá de la misma manera. Cuando un padre está ausente, los niños pequeños entonces van a mirar otra figura masculina para establecer las reglas sobre cómo comportarse y sobrevivir en el mundo. Habiendo dicho esto, ya estamos viendo la importancia del rol de un padre en la vida de un niño y de una niña. Y no estoy trayendo lo de la mamá, posiblemente otra enseñanza, ¿no? Pero quiero establecer una base sólida y con bastante información que nos ayuda a nosotros tener un entendimiento extendido del texto cuando visitamos este escenario de esta parashá, viendo a Jacob llamando a sus hijos para bendecirlos al final. Claro está, algo muy parecido y paralelo a el cierre de Deuteronomio, cuando Moisés hace lo mismo con las tribus de Israel. Ahora, mantén en tu cabecita la importancia y la influencia de un padre en una familia, porque esa importancia y esa influencia se extiende a toda la nación de Israel. Y es lo que se cree que la nación de Israel recibe cuando reconoce a Abraham, Isaac y Jacob como sus padres a nivel nacional. Ahora vamos a ir a algo interesante. Vamos a hablar acerca de los patriarcas. ¿Qué es un patriarca?
Un patriarca es un hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en las cuales goza de autoridad. Nombre dado en la Biblia a algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron jefes o cabezas de una numerosa familia o descendencia. Por ejemplo, aquí está la fórmula completa, la fórmula tripartita. Génesis 25:19. Dice, importante, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Importante, ¿ok? Estas son las generaciones. Bien importante, hermano, de Isaac. Isaac engendró a... estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró exactamente a Isaac. Perdóname, que estaba aquí leyendo y buscando en un libro a la misma vez. Se me olvidó que soy hombre y los hombres no podemos hacer dos cosas a la misma vez. Y ya. Ok, entonces, los patriarcas, y esto pues lo traduje del inglés, una información que estaba en inglés, del griego, padres fundadores del judaísmo, que son Abraham, Isaac y Jacob, los maridos de las 4 matriarcas. Los nombres de los patriarcas se recitan en muchas oraciones, incluida la Amida, que dice en parte, bendito eres, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora ver qué cosa interesante, porque estamos aquí ya viendo cómo la nación invoca a estos 3 padres, que eran padres de sus familias, pero también los tienen como padres de toda la nación. Y cuando se refieren a el Eterno, se refieren al Eterno como el Elohim, el Dios de nuestros padres. Ahora mira la relación que hay, o lo que causa, o lo que produce esta relación de paternidad nacional. La herencia de la fe. Importante. Sus nombres se incluyen en una bendición para los hijos varones. El deseo que crezcan para ser como Abraham, Isaac y Jacob. El libro de Génesis enfatiza la bendición de un padre a sus hijos, especialmente como acabamos de ver en este cierre. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob dieron bendiciones formales a sus hijos, y en el caso de Jacob a algunos nietos. Recibir una bendición del padre era un gran honor, y perder una bendición equivalía a una maldición literal. Así que vamos a hablar dentro de el concepto de patriarcas. Vamos a hablar de casas paternas o casas paternas. Josué capítulo 22, 14 dice, y esto es cuando se está repartiendo la tierra. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el hebreo. Es cabeza, Rosh, casa, Beit, y de los padres, o del padre, casa del padre, Abotam. Ok. Lo que vamos a ver aquí es un concepto de organización social dentro del antiguo Israel. Casa paterna, o la casa de los padres. Estamos hablando de una organización social en el antiguo Israel. Y vamos a ver la importancia de esta organización social.
En la Biblia, la pertenencia a la familia y la tribu parece transmitirse a través del padre. Por ejemplo, una persona se considera sacerdote o levita si su padre es sacerdote o levita. Los miembros de todas las 12 tribus se llaman israelitas porque su padre es Israel, Jacob. Por eso se les llama el pueblo escogido por ser hijos de Israel, es decir, los descendientes masculinos biológicos de Israel, a quien se hace referencia como su padre en el sentido de que su antepasado masculino lineal pues es Jacob. De este artículo, que extrae bastante información, Terminology of Israel Tribal Organization, quiero darle bastante información para explicarlo de la forma más sencilla posible. El concepto de tribu, clan y familia. Como muchos de ustedes están registrados y están suscritos a mi página, pues no tengo que entrar en todo el detalle del artículo. Los que están suscritos tienen entonces el beneficio de poder bajar toda esta presentación en formato PDF y así estudiarlo con calma, además de lo que yo estoy enseñando aquí en el video. Así que vamos a ver que Israel está subdividido en tribus. Luego vamos a ver que hay clanes y luego vamos a ver que hay familias, que es lo que se llama la casa del padre o la casa paterna. Ahora esto es bien importante lo que lo voy a decir aquí ahora. La conexión entre la familia y la propiedad de la tierra, la producción económica, es fundamental para el cuadro bíblico del orden social. El hogar de los tiempos bíblicos era tanto una unidad familiar como un negocio. Dentro de la nación encontramos las tribus, que de acuerdo al Número capítulo 26, versos 52 y 56, recibieron asignaciones, se les repartieron tierra de acuerdo a sus tamaños. Ahora, las tribus, que a su vez están compuestos por clanes, así que sabemos que una tribu son varios clanes. Unidades familiares más grandes que pueden comprender una aldea o una religión. Y las clanes también tenían una función social vital. Dentro de los clanes estaba la unidad más básica, la casa del padre. Este está encabezado por el padre, el patriarca vivo más antiguo de la familia. Los hijos, nietos, bisnietos están todos bajo la autoridad de este padre. La casa del padre podría ser una unidad bastante grande compuesta por 50 personas o más. Casa del padre eran unidades familiares extendidas en todo el antiguo Medio Oriente, no solamente se encontraba en Israel. Y es un reflejo de la organización social en la que un hombre dominante de influencia encabeza la familia. Estas unidades pueden ser grandes. Por ejemplo, Génesis 46, 26, cuando dice que la casa de Jacob desciende, estamos hablando de 66 personas que estaban entrando allí en Egipto. La casa del padre es donde realmente ocurrió la propiedad de la tierra. Así que cuando estamos hablando de la casa del padre, estamos hablando de la unidad básica que recibe una tierra. Y claro, mientras se va multiplicando y mientras se va diversificando en, ¿verdad?, luego en clanes, en tribus, etcétera, pues estamos viendo cómo el mandamiento de Génesis se cumple de fructificar y sojuzgar la tierra. Hoy en día los individuos son propietarios de la tierra, ya sea de forma individual o conjunta, pero en Israel la tierra pertenecía a la casa de un padre, más que a un individuo o grupos de individuos. Por lo tanto, la casa del padre era un vínculo vital, tanto con la tierra como con Yahvé para las personas de la casa. Al final, la tierra como quiera le pertenecía a el Eterno, según Levítico 25, 23, pero era propiedad en un sentido más secundario y administrado por la casa del padre. Cortar la conexión entre la casa del padre y esta tierra heredada, en esencia, rompía la conexión entre la gente y el Eterno.
Por lo tanto, las leyes de Israel fueron diseñadas para mantener la integridad de la casa del padre y la tierra que se le había dado para administrar, incluyendo las diversas leyes sexuales. Fueron diseñadas principalmente para mantener la integridad de la unidad familiar. Deuteronomio 21, del 18 al 21, cuando habla acerca de la ley del hijo rebelde, está claramente diseñada para mantener el orden y la integridad de la familia. Vemos esto también en la responsabilidad del clan por la venganza cuando uno de sus miembros fue asesinado. Las diversas leyes de redención son algunos de los ejemplos más claros del requisito de mantener la integridad de la unidad familiar. El clan, que entonces estamos viendo que son varias familias, era responsable de redimir a cualquiera de sus miembros que se vendiera a sí mismo como siervo por contrato. Asimismo, el clan era responsable de redimir también la tierra. Ahora, vamos a seguir enfocándonos aquí solamente en la casa del padre. En el concepto de la casa del padre, habría incluido a todos los descendientes de un jefe de familia masculino, vivo en particular, junto con otros en el domicilio colectivo. Hablando de siervo, concubina, etc. Esto significa que la casa del padre consistía en varias familias nucleares, también más pequeñas, pertenecientes a los hijos del padre y posiblemente también a los nietos del padre, así como las personas no afines como los sirvientes. Así que la casa del padre abarcaba, y esto es bien importante, 3 o 4 generaciones descendientes de varones de un padre. Y esto se puede inferir cuando estudiamos textos como Levítico 18 del 7 al 16 que hablan acerca de leyes en contra de incesto. Las prohibiciones específicas dirigidas a los varones definen el incesto dentro de los límites de una generación anterior y 2 sucesivas. Y de hecho habla acerca de estos castigos transgeneracionales en la escritura. Y una vez más, para poder entender estas leyes, tenemos que comprender esta organización social de las tribus, de los clanes y las familias, que sería la unidad básica, más pequeña. Ok. Ahora, en este artículo, The Archaeology of the Family in Ancient Israel, estamos viendo también el ejemplo que encontramos en Josué 17 cuando está repartiendo la tierra, que dependiendo del tamaño de la familia era el tamaño de la tierra. Y esto después usted lo puede leer, especialmente lo que está ennegrecido aquí en Josué 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Y sigue diciendo ahí que por qué se le va a dar una tierra grande, porque eran muchos. Seguimos con las casas paternas. También se le adjudicaba este concepto a dinastías. Casa también puede significar los descendientes de un individuo como ocupantes legítimos de una oficina heredada de él, como en el caso de la oficina real o el oficio real de ser rey. La dinastía real es el ejemplo más destacado de este uso. Dios le promete a David que establecerá una casa para ti. Levantaré tu descendencia después de ti, la cual será de tu cuerpo, y estableceré su reino. Las designaciones comunes de casa de Jacob, casa de Israel, y la designación inusual de casa de Isaac, todos se refieren en este término y contexto a toda la nación de Israel. El sacerdocio en el antiguo Israel estaba en manos de los descendientes de Aarón, y por lo tanto se denomina la casa de Aarón. Ahora vamos a ver un momento los patriarcas en la narrativa. Y esto es bien importante porque aquí vamos a comenzar a ver las patriarcas en una función profética. Ahora, esto no quiere decir
que todos los patriarcas eran profetas, pero los vamos a ver en una función profética en un momento dado. Una bendición del Antiguo Testamento de un padre a sus hijos incluía palabras de aliento, detalles sobre la herencia de cada hijo y palabras proféticas sobre el futuro. Por ejemplo, la bendición de Isaac sobre Jacob, que estaba destinado a Esaú, le dio la bondad de la tierra y la autoridad sobre su hermano. También prometió a los que bendijeran a Jacob serían bendecidos y los que lo maldijeran recibirán maldición. Palabras que hacen eco de la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Cuando Esaú descubrió que Jacob había engañado a su padre y había recibido la bendición destinada a Esaú, se angustió y preguntó: ¿no has reservado una bendición para mí? La palabra de Isaac a Esaú reforzaron la superioridad de Jacob, pero también profetizaron que Esaú algún día se rebelaría contra el gobierno de Jacob. Y esto lo pueden ver en los versículos después del capítulo 27 de Génesis, versículos 39 al 40. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, también hizo predicciones sobre su futuro. Así que la Biblia registra el cumplimiento directo de muchas de estas predicciones, revelando esta habilidad sobrenatural dada a Jacob como padre de las 12 tribus. Por ejemplo, una de las bendiciones: Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tu enemigo, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Génesis 49:8. La bendición también incluyó una predicción de que los reyes vendrían de Judá y que un rey eventualmente recibiría la obediencia de las naciones. Y eso se cumplió. Los descendientes de Judá más tarde se convirtieron en la tribu de la cual vino el rey David, en cuya tierra estaba ubicada Jerusalén. Yeshua, el Mesías, también vendría de la tribu de Judá. Mateo capítulo 1, verso 3. Otro ejemplo de una predicción sobrenatural en la bendición de Jacob se encuentra en sus palabras a Isaacar. Vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era agradable. Génesis 49:15. La familia de Isaacar heredaría más tarde la Baja y Galilea, incluyendo el valle de Jezreel, que incluía tierra de cultivos ricos y productivos. El menor de Jacob también recibió una profecía que luego se cumplió: Benjamín. Benjamín es un lobo rapaz. Por la mañana devora la presa y por la tarde reparte el botín. Génesis 49:27. La tribu de Benjamín produciría muchos líderes militares en Israel, incluidos Ahod, el rey Saúl, Jonatán, el rey de Saúl, lo que revelaría una personalidad fuerte y guerrera. La bendición final de un patriarca fue importante en los tiempos bíblicos como una cuestión práctica de los derechos de herencia. Ya esto sería el contexto legal. Además, algunas bendiciones finales incluyeron declaraciones proféticas que revelan el poder sobrenatural de Dios obrando a través de los hombres de su selección. De hecho, hablando de Abraham, Génesis 20:27 es la primera vez donde se está refiriendo a los patriarcas con la palabra Nabí, que es profeta. Y lo estamos viendo aquí, que se extiende la advertencia de no tocar a los ungidos en el Salmo 105, 115, también, que muchos lo aplican a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como ungidos. Y aquí en Génesis 20:27, donde en el caso de Abimelech está reconociendo a Abraham, después de tener un sueño, que es un profeta. Así que en su ejercicio de gobierno profético sobre la comunidad del pacto, su familia, los patriarcas estaban reanudando la tradición de las figuras proféticas del diluvio, antes del diluvio, como Enoc y Noé como profetas, y a la misma vez hacia el futuro, anticipando el oficio profético en el reino de Israel. Ahora, cuando nosotros unimos el concepto de casas paternas o el patriarca vivo
que está sobre su familia. Acuérdate que las familias juntas son clanes, tribu y la nación de Israel. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. Ese padre de familia que literalmente junto en su tienda, cada vez que nacía un nieto y cada vez que un hijo se casaba y traía a una mujer a su familia que era adoptada, porque era la esposa de su hijo, se extendía, se cosía y se extendía la tienda donde vivía. Y así era que estaban ellos organizados. ¿Y por qué vivían juntos? Porque tenían que ellos multiplicarse, pero también estaban conectados al pedazo de tierra donde en el libro de Josué vemos que se está haciendo la repartición por suerte y por tamaño de familia, de tribu, perdón. Así que estamos viendo el papá, a lo mejor es el papá que es abuelo de alguien, porque esa casa paterna puede llegar hasta 3 y 4 generaciones. Más, ya habla de la estructura de la familia, que puede tener hasta 4 generaciones. Más, estamos viendo el derecho legal, que es lo que vimos ahorita, de darle derecho y responsabilidad legal, de darle continuidad al pacto, lo que se llama hacer heredar el Dios de los padres, el Dios que ellos creen y adoran, lo están haciendo heredar a sus hijos. Pero entonces también, además de estos padres, enseñarle a los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de la cuarta generación a quién adorar y cómo era el culto. También ellos tenían un rol profético. Y ese rol profético, lo que estamos viendo siendo ejercitado en el cierre de este libro de Génesis, en esta parasha. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. La historia de esta familia. Una mala y horrible y pésima interpretación y atrevida aplicación vemos hoy al unir casa paterna sin considerar la estructura que era parte de la organización social de la tribu de Israel, más la función de estos jefes o padres de estas casas paternas, que era el de darle continuidad al convenio y el de profetizar a sus hijos la bendición del Eterno, se ha desvirtuado en una aplicación que hoy día se llama paternidad espiritual. Varios pastores y algunos me han preguntado: pastor, explícame esto de las casas paternas. Esto tiene que ver con un hombre que es como que un apóstol, y entonces ese apóstol tiene varias congregaciones debajo de él, y por causa de él tener varias congregaciones debajo de él, él se convierte en un padre espiritual de esos y esas hijas iglesias o esos hijos pastores, y entonces ellos tienen que decirle a él papá y que él es nuestro padre. Bueno, eso es una adaptación de algunas ideas de lo que fue una estructura de organización social en Israel. Pero si nosotros vamos a adaptar eso al ministerio, tenemos varios problemas. Número uno, si lo van a adaptar al ministerio, tú no debes de estar diciéndole entonces a ese líder que está promoviendo el desarrollo de otros ministerios y otras congregaciones, como hoy yo escucho esta aberración y este ejercicio de idolatría rampante, decirle al líder papá y mamá. Hermano, tú tienes un papá y tú tienes una mamá.
sean perfectos o lo que sea, es tu papá y tu mamá. ¿Ok? Déjame decirte de otra forma. Tú tienes un esposo o una esposa. ¿Ok? Si tú tienes un líder espiritual que es como un padre espiritual en tu vida, no hay problema con eso. Porque muchos de nosotros, pastores, tenemos, por causa de nuestro rol, que incluye cierto cuidado pastoral que se puede interpretar como un cuidado paternal, gente nos ve a nosotros, muchos de nosotros, como un padre espiritual. Y yo no tengo problema con que lo veas así, como en tu familia tú tienes un tío mayor que a lo mejor tú lo ves como un papá. Y de hecho, a lo mejor cuando muere tú dices, era como un papá para mí. Eso no hay ningún problema con eso. Pero el enseñar como si fuera un principio espiritual o una doctrina, paternidad espiritual, no, o sea, hermano, es una cosa que no lo han podido manejar y que se les salió de las manos tanto que gente le dicen a sus pastores, papá, y a la pastora de la congregación, o esposo del pastor, como tú lo quieras ver, mamá, imagínate que tú estés yendo a un ministerio, una congregación, una quejidad, una iglesia. Imagínate tú. Y que tus padres no crean en Dios. Y de repente te ven a ti yendo a una congregación donde tú terminas diciéndole a los líderes, papá y mamá, que ellos van a decir, esto es una secta loca. Porque la propuesta de esta paternidad espiritual, lo que está trayendo, hermano, es crisis, división, rivalidad a la estructura de la familia. Porque entonces, y ocurre también, la esposa le dice al pastor, papá, ¿qué es eso? Entonces no le hace caso al esposo, pero le hace caso a papá y a mamá. Y esa usurpación de roles en la vida de la familia, que es la unidad más pequeña, si lo viéramos en la estructura de todo Israel, es lo que está trayendo es caos. En vez de consolidar y solidificar la estructura de la familia, lo que estamos es debilitando y trayendo caos. Por estar diciéndolo a un líder espiritual, papá y mamá, y viéndolo con papá y mamá, desbaratando la estructura básica de Israel, que comprende nación, tribu, clanes y familia. Por el otro lado, estos padres de familias, que hoy día mucha gente le dicen padre espiritual, tenían dos funciones importantes. Número uno, darle continuidad al convenio. La gran mayoría de los padres espirituales que yo oigo por ahí hacen todo lo contrario. Son violadores del convenio y traen otras condiciones de sus propios convenios. Pacten para esto, pacten para lo otro. Pero no promueven el convenio que Dios estableció con la nación de Israel cuando salió de Egipto. Convenio que fue violentado por Israel, que es la causa de la cual Yeshua muere en la cruz de Calvario, que su sacrificio lo que hace es que Israel se reinstale en una relación legal otra vez con el Dios de Israel. Por el otro lado, ¿qué tal si yo te digo que es el padre de familia el que tiene la autoridad y la responsabilidad de enseñarle a su familia la importancia de darle continuidad al servicio, a la adoración, a la obediencia al Dios de Israel? Y es el padre de familia el que tiene que bendecir a sus hijos, y eso es lo que ocurre en el Shabbat. No estoy diciendo que el pastor no pueda bendecir una familia, porque el pastor enseñando bendice una familia, orando, pero la responsabilidad primordial está sobre el padre de familia, y no promover un sistema de paternidad espiritual que usurpa ese rol del padre de familia.
Habiendo dicho esto, vamos a mantener esto de casas paternas en contexto. Y el padre espiritual puede describir una función. Y algún día de esto voy a entrar en una enseñanza profunda de lo que es esto de paternidad espiritual. Porque usan el ejemplo de Pablo y de Timoteo, usan el ejemplo de Moisés y Josué, usan el ejemplo de Elías y Eliseo. Sin embargo, antes de hacer estas inferencias, tienes que entender dónde realmente se desarrolla el concepto. Un concepto parecido al de padre espiritual. Y es en círculos ortodoxos, y tendríamos que nosotros ir entonces a la tradición y la ley judía, área que muchos de los que promueven paternidad espiritual ni estudian, pero uno de estos días te lo voy a traer. Bueno, es tan importante y relevante el rol del padre de cada familia, porque el padre de cada familia le daba continuidad, enseñaba a su familia el pacto y se encargaba de bendecir a sus hijos. Es tan importante que en el siglo I, algunos piensan que en el siglo II, se construye, surge un documento extra bíblico llamado el Testamento de los 12 Patriarcas. Este Testamento de los 12 Patriarcas, del 109 al 106 antes de Cristo, y algunos piensan que se escribió en el siglo II. Bueno, hay tantas copias que no saben si la copia que tiene en su mano es la original. La cuestión es que es entre primer y segundo siglo. Y estos libros, probablemente inspirados y moderados en la despedida de Jacob y sus 12 hijos. Y, como te dije ahorita, en la bendición final de Moisés sobre Israel. Los libros contienen estímulo moral, consuelo espiritual, predicciones de las bendiciones y castigos divinos que aguardan al pueblo de Dios en la futura era mesiánica. El Testamento de los 12 Patriarcas, un texto no bíblico que contiene discursos de despedida seudónimo de los 12 hijos de Jacob, conservado principalmente en manuscritos griegos, pero con algunos fragmentos en hebreo y arameo. Los estudiosos están divididos sobre si se trata de una obra principalmente judía o con interpretaciones cristianas posteriores basadas en las tradiciones judías. Su visión ética está formada por influencias judías, helenísticas y cristianas, con un dualismo que se encuentra en diferentes niveles de su pensamiento y una forma cristiana observada en su escatología y mesianismo. Y por eso es que se piensa que hubo interpolaciones posteriores. Este trabajo era conocido por padres de la iglesia primitiva como Orígenes y Tertuliano. Y así que esta obra llamada Los Testamentos de los 12 Patriarcas nunca entró en la lista canónica cristiana, pero gozó de mucha popularidad. Bien interesante cuando estudiamos el género y la estructura. Y una vez más, está basado en esta parashá, lo que está ocurriendo en esta parashá, que es la despedida de Jacob a sus hijos. Vemos que cada discurso de los que se presentan en este documento comienza indicando que las palabras que se van a pronunciar son las últimas palabras de el patriarca en mención antes de su muerte. El cuerpo de cada discurso consiste en un relato biográfico de su patriarca, su exhortación moral para sus descendientes, su predicción de su futuro, aunque la primera y la segunda parte a menudo se mezclan entre sí. El bosquejo es la introducción, la última palabra de un patriarca antes de la muerte, el relato biográfico del patriarca en curso, exhortación moral del patriarca a sus descendientes y las predicciones, y entonces en la conclusión la muerte y el entierro de ese patriarca. Así que bien interesante este documento extrabíblico,
¿Por qué lo estoy trayendo? Para que usted vea cómo en la comunidad, antes y durante el primer siglo y aún el segundo siglo, la importancia del rol del padre en la familia. Tanto que se creó este documento basado en lo que está ocurriendo en esta parashá y en el cierre de Deuteronomio, que es el deathbed blessing. Como en el momento de la muerte, el patriarca, el padre de la familia, está bendiciendo a sus hijos, donde se distingue un carácter profético, como vimos ya en algunos ejemplos. Así que estamos viendo, hermano, que es bien importante en el judaísmo, en la fe hebrea, el rol del padre. Sumamente importante. Tan importante que se extendió su influencia a nivel nacional, exaltando los roles de lo que se llaman los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Que claro, esa posición tripartita, Abraham, Isaac y Jacob, se cerró cuando entraron los hijos de Jacob a Egipto. Ahora, en la literatura rabínica, vamos a encontrar otras evidencias que nos dicen a nosotros que para el judío y para el pueblo de Israel era importante la influencia de un padre y la influencia de los padres. Veamos a continuación los patriarcas o los padres, Abot, en la literatura rabínica. Abot, el equivalente hebreo del término patriarca, se aplica a los jefes o padres de la nación judía, a saber, Abraham, Isaac y Jacob. El Talmud dice claramente que el título Abot pertenece solo a 3. Y el título Amaot a las 4 matriarcas. Vemos aquí en el Talmud, bien interesante, donde habla acerca de esta discusión, donde se establecen 2 cosas. Número 1, ¿quiénes son los patriarcas? Y dice que solamente hay 3 patriarcas. Aquí lo estoy poniendo aquí en español. Que uno solamente puede llamar patriarca a 3 personas: Abraham, Isaac y Jacob. Pero no a los hijos de Jacob. Y solo se pueden llamar matriarca a 4: Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Entonces traen otra discusión y habla acerca de, y claro, esto es totalmente profético dentro de lo que es la realidad de la dispersión, que cómo nosotros vamos a identificarnos con qué tribu. ¿Cómo sé que si soy de la tribu de Rubén o de Simón o si soy de Raquel o de Lea? Dice que no es importante. Que lo importante es que nosotros sabemos que somos hijos de Jacob. Ya está, hijos de Israel. Y yo sé que ahora con toda la cuestión de los exámenes de sangre y un montón de cosas, pero aquí en el mismo Talmud te está diciendo, ¿sabes qué? Lo más importante es que tú sepas que tú eres hijo de Israel, que eres hijo de Jacob. Claro, por definición de la tribu, la importancia, muy importante, de la tribu de Judá. Y entender quiénes son. También entonces por el otro lado, Leví, para saber entonces de la casa de Aarón, los sacerdotes, etcétera. Pues ya hay otras aplicaciones y otros usos que hoy en día lo hacen con exámenes de sangre. Pero en forma general lo que le está diciendo es que lo más importante es que sepas que solamente son 3 patriarcas y que nosotros somos hijos de esos 3. Interesante. Ok. También vemos que hay una devoción a los patriarcas en la oración principal del judaísmo que se llama el Amidah.
Así que vamos a ver que en Berajot 26b se establece la importancia de reconocer a nuestros patriarcas, y se hace en la oración de la Amida. Vemos también en Pesajim Pesajim, tengo que verificar esto. Tengo que verificar esto si es 117b. Ok, 117b. Ok. Y habla acerca de el escudo de David, pero también habla, que es el más popular, pero también habla acerca de el escudo de Abraham. Ahora, ¿por qué habla del escudo de Abraham? Porque se está refiriendo cuando Dios le dice en el capítulo 12 de Génesis que no importa, aunque no tenga hijo en este momento, que él será padre de multitudes y que el Eterno será el escudo de Abraham. Así que está la relación del escudo de David, que es guerra y defensa, pero el escudo de Abraham es Dios diciéndole a Abraham: yo te voy a proteger del miedo que tú tienes de morir sin descendencia. Así que estamos viendo cuán grande es Abraham, que entonces de ahí salió Isaac y Jacob y todos nosotros. Así que ese miedo se disipó porque el Eterno dijo: yo te voy a proteger del miedo de quedarte solo sin familia. Y por eso es que se habla acerca de la grandeza de Abraham. Y a mí me encantó. Me encantó esa aplicación que encontré en el Talmud. Porque ¿cuántos de nosotros? Y no me malinterprete. A veces pensamos que somos insignificantes, que no valemos nada, y siempre le damos toda la gloria al Eterno, todo el honor al Eterno. Sin embargo, mira cuán estima nos tiene el Eterno, que nos protege de aquellas cosas a las cuales nosotros le tememos. Como en el caso de Abraham, que él tenía temor de quedarse solo. El Eterno cumple su palabra en hacerlo padre de multitudes. Y esto es la evidencia que tú y yo tenemos que encontrar en la Biblia cuando nos toque a nosotros tener miedos. El escudo de Abraham también te protege a ti de tus mayores temores. Y eso me gustó. Habiendo dicho eso, encontramos también en el Talmud entonces el llamado que se le hace al pueblo de Israel a que se identifique con este Abraham, que él es grande porque el Eterno le dijo que él mismo iba a ser su escudo, por tal de que él terminara siendo lo que él le había prometido, grande. Y nosotros como sus hijos somos la evidencia de que el Eterno es el escudo de Abraham, porque lo protegió del temor de quedarse sin hijos. Entonces aquí encontramos en el Salmo 47:9 y en Zuca 49b en el Talmud. Abraham era el jefe de los patriarcas y los judíos fueron identificados como el pueblo del Dios de Abraham. Esto lo vemos aquí. Salmo 47:9. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque él fue el primero en reconocer al Dios verdadero. Y eso lo estamos viendo entonces en Zuca
49b. Así que aquí lo estamos viendo aquí en el medio de esta porción que tengo aquí del Talmud, donde cita el Salmo 47:10. Se han reunido los príncipes de los pueblos, el pueblo del Dios de Abraham. El versículo llama al pueblo judío el pueblo del Dios de Abraham y no el Dios de Isaac y Jacob. ¿Por qué? El pueblo judío está asociado específicamente con Abraham. ¿Por qué? En lugar de referirse a los tres patriarcas, el versículo, está hablando acerca de este versículo, se refiere al Dios de Abraham, quien fue el primero de los conversos. Por lo tanto, es razonable que los príncipes de otras naciones se reúnan alrededor de él. Cuando habla acerca de los conversos, una de las cosas que tenemos que entender es que Abraham no fue ni judío, hebreo en el concepto y en el contexto de que hebreo quiere decir el que cruzó, si podemos llamarlo el primer hebreo, pero en esencia él era gentil, y esto es el misterio que encierra el plan del Eterno. Por eso es que le dice a Abraham: en ti, o en esta generación que tú y yo tenemos, serán bendecidas toda la familia de la tierra. Como quien dice, vas a tener tu descendencia, pero más allá de Isaac y de Jacob. Así que en las oraciones, en el Amidah o el Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones, veamos que comienza con Aboteno, nuestros patriarcas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Elohim grandísimo, todopoderoso y temible, Elohim altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y traes el Redentor para los hijos de sus hijos en virtud de su nombre con amor. Aquí, en el Sidur Birkat Shlomo, ¿verdad? Este Sidur Birkat Shlomo, este es el que yo uso, míralo aquí. Está un poquito así como que, mira, este es mi primer Sidur y me lo regaló Rico Cortés cuando nos conocimos. Él me regaló, mira, aquí está la dedicatoria. Mano, este es histórico, todas estas cosas, esto es, míralo ahí. Shalom, mi hermano, mira ahí, eso me lo regaló mi hermano Rico. Míralo ahí, Rico Cortés. Ok, esto se quedará como herencia de la familia. Y entonces también tengo aquí el Sidur Korel, sí, aquí lo dice, ok, para Shabbat y las fiestas, Sidur Korel Shalom, para comparar. También tengo aquí esta traducción de lo que se llama el libro de las oraciones. Ok, entonces el Amidah comienza con entonces los padres. La recitación de la Amidah abre con los patriarcas. ¿Ve? Entonces, esta preeminencia, el hecho de que comienza, una vez más nos habla acerca de la importancia de la influencia de Abraham, Isaac y Jacob, la influencia de sus oraciones, la influencia de su testimonio, la influencia de sus vidas, y cómo el Eterno se relacionaba con ellos y cómo el Eterno les cumplió a ellos. Y aquí es donde vemos algo interesante: se invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, reconociendo los méritos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos le pidieron, el Eterno se lo dio. Y es algo parecido a lo que hacemos con Yeshua, por los méritos de Yeshua, pues por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros lo hacemos por los méritos de Yeshua, pero invocamos como quiera el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que vamos a estar viendo ejemplos de esto en la Escritura. Ya en el periodo bíblico casi siempre se invoca
Abraham, Isaac y Jacob juntos. Dios recuerda el pacto que hizo con los tres patriarcas y por lo tanto libera a sus descendientes de los lazos de Egipto. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oye, hermano, pero eso es suficiente para uno incluirlo en los rezos y en las oraciones. Pero vamos a seguir viendo, por ejemplo, en Éxodo 3:6, donde cuando el Eterno se le aparece por primera vez a Moisés y menciona el Dios de los padres. Moisés liberará a su hermano de la opresión en el nombre de El Shaddai, su Dios. Cuando Israel peca y es expulsado del país, Dios recordará el pacto también para ejercer su juicio por causa del pacto que hizo con ¿quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Elías ora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para que realice a través de él el milagro de restaurar a Israel. Cuando termine el exilio, dice Jeremías, entonces un descendiente de los tres patriarcas volverá a gobernar sobre Israel. Pues claro, el rey David invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y así es que ocurre. El rey Ezequías exhorta al pueblo en el nombre del Dios de los tres patriarcas a celebrar Pesaj según la costumbre antigua. Así que estamos viendo, hermano, una vez más, estos ejemplos donde tenemos los tres patriarcas. ¿Por qué lo estoy trayendo? Para que usted pueda ver a través de la literatura rabínica, que lo tenemos en el Amidá, a través de los relatos bíblicos, donde estos reyes y los profetas mencionaban a Abraham, Isaac y Jacob, la influencia de los padres, lo que significa la herencia de los padres a nivel nacional. Jóvenes, la herencia de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, a nivel nacional, es un macro, y un micro es la herencia tuya como papá en tu casa. Así que así como Israel lo ve a nivel nacional, también lo ve a nivel individual. Y yo te pregunto, papá que me estás escuchando, o mamá que está funcionando como papá, ¿cómo va ese legado? ¿Cómo va ese legado? Gracias. Continúa. Los patriarcas, según la tradición, ¿verdad? Todos nacieron en el mes de Tishri o en Nisan. Y fueron enterrados, pues claro, en Macpela. Los patriarcas se encuentran entre los 7 pactos que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Vamos a hablar ahora de un término judío que lo encontramos en el Talmud. Se llama Zekut Abot. Ahora, Zekut Abot, que habla acerca de el honor automáticamente heredado en los judíos por causa del honor y los méritos de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que significa. El término inventado por Ezel Levi como contraste con la expresión pecado original que designa el concepto específicamente judío de la influencia de la virtud de los antepasados sobre los descendientes. Así que estamos hablando de que ellos siguen aún reconociendo, jóvenes, esto es ya después, en el desarrollo del Talmud, y ya esto es ya edad media en adelante, donde siguen trabajando con desarrollando el concepto de el honor de tener el legado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y sigue creciendo el concepto, y es un concepto de honor que heredan los judíos. Y entonces llega el momento donde el concepto se desvirtúa un poco, y lo mismo muchos de los rabinos contemporáneos se dan cuenta, de que era como que los judíos dicen, ¿sabe qué es? No es que yo tenga que vivir toda la Torá, pero yo soy judío. Y la bondad y las virtudes y el honor de mi padre están sobre mí. Y comenzaron los judíos después a decir, ¿sabe qué? No te recuestes en esa. Porque tú puedes ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob y comportarte como un hijo del infierno, portarte mal
Así que al contrario, no es que por tu ser judío la gracia de Dios fluye sobre tu vida, no importa lo que tú hagas, sino todo lo contrario. Porque es tu ser hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Tienes un llamado y una demanda a comportarte más honor e integridad que cualquier persona sobre la tierra. Eso es el punto, ese es el mensaje, ese es el llamado. Pero el concepto no fue del todo siempre de esa forma. Así que la doctrina afirma que Dios visita las virtudes de los padres sobre los hijos por causa de su nombre y como una señal de gracia. Pero parecería, por otro lado, que el principio se aplica solo cuando los hijos continúan las piedades de sus padres. Hello, se supone que sea así. Como hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos pueden exigir privilegios especiales y tener derecho a la nobleza. Eso es lo que se estaba enseñando cuando se estableció este concepto de Sekut Abot. Que nuestras oraciones son escuchadas, pero no por este mérito. Y esto es lo que al final los rabinos comenzaron a enseñar. Comenzaron a enseñar que una cosa es los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, pero que tú tenías que vivir a la altura de las piedades de ellos. Y no vivir como te dé la gana y pensar que simplemente porque eras judío, Dios de Abraham, Isaac y Jacob te iba a conceder las cosas. Así que tus oraciones van a ser escuchadas. Si tú, que eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob, te ganas ese mérito por ser obediente. Este prestigio patriarcal se conoce como Sekut Abot, basándose en lo que Moisés suplicó con éxito por Israel cuando su apelación personal había sido infructuosa. Y después usted lo puede leer en Éxodo 32, 13. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, su siervo, de los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Entonces, basándose en este texto, es que desarrollaron Sekut Abot, que es el privilegio automático sobre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay que tener todas estas cosas en perspectiva. Es si ellos se viven a la altura de las piedades. Ok. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí en el tratado de Shabbat 30a. Dice: y lo que dijo Salomón, y alabé a los muertos que ya están muertos. No estaba hablando de todos los muertos, sino más bien en elogio de ciertos muertos. Como cuando Israel pecó en el desierto, Moisés se paró ante el santo bendito sea y dijo varias oraciones y súplicas ante él. Y sus oraciones no fueron respondidas. Pero cuando dijo: acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, o sea, Jacob, tu siervo, entonces las oraciones fueron respondidas. ¿Ves? Y eso es Sekut Abot, esa herencia que tienen los hijos de Israel, pero una herencia de vivir a la altura de sus padres, no de vivir como les da la gana y reclamar que Dios lo escuche porque son judíos. Y no me miren así. Así que sigue hablando aquí en el Talmud, explicando esto, que aunque se estableció este concepto, luego lo pensaron bien, lo explicaron mejor y dijeron que cualquier persona que merece ser castigado divinamente va a recibir un castigo, ya que carece del mérito de sus antepasados para protegerlo. O sea que no es que tú vas a vivir como te da la gana y el mérito de tus antepasados te van a proteger. Tú tienes que vivir a la altura de las piedades de tus antepasados para que el Dios de tus antepasados te escuche. Así que comenzaron como que a arreglar esto un poco. Y seguimos aquí en la
tradición judía, en el Talmud, siguen hablando y discutiendo este concepto de Segut Abot, poniendo las cosas en su lugar y llamando la atención a 2 o 3 judíos que estaban como que medio malcriaditos, ¿verdad? Entonces, citan a Osea que dice, nadie le librará de mi mano, como quien dice, tú pecas, tú vas a pagar. Y también citaron 1 Reyes 18:36, cuando Elías le decía al pueblo, ustedes tienen que escoger. Ustedes tienen que ejercer la responsabilidad de escoger si van a adorar a Dios, servir a Dios o no. Ustedes tienen que escoger. Y entonces todas estas cosas pues comenzó como que a poner todas las cosas en perspectiva. Así que estamos viendo que luego el concepto fue aclarado y el concepto de Segut Abot entró en perspectiva, donde estaba claro un llamado de piedad y de integridad de parte de los hijos de Israel, de los que invocan el Dios de los padres, y que a última hora tenían que confiar en ese Dios y no confiar en lo que sus padres hicieron, sino ser inspirados por lo que sus padres hicieron, por la forma en que sus padres vivieron para el Eterno, y ellos vivir a esa altura. Fue tanto la madurez que comenzaron a interpretar algunas partes de la Biblia que confirmaron este nuevo nivel de entendimiento dentro del concepto Segut Abot. Y, por ejemplo, interpretaron, aunque Abraham nos ignore e Israel nos reconozca, hablando de los padres, o Yahweh eres nuestro Padre, nuestro Redentor. O sea, como quien dice, nosotros vamos a depender de Dios, aunque reconocemos los méritos de nuestros padres, pero será Dios el que nos juzgue si somos merecedores de protección. Y comenzaron entonces a reinterpretar este concepto utilizando, por ejemplo, Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel y Jacob no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Así que estamos viendo aquí cómo entonces entran como que en perspectiva. Y como que uno dice, ok, ahora sí. Ahora, vamos a Shabbat 55a en el Talmud. Y esto sí que es bien interesante lo que les voy a compartir. La Gemara pregunta además, ¿y qué tiene de diferente la letra Tav que está inscrita en la frente de los justos? Rab dijo, Tav es la primera letra de la palabra Tije, vivirás, lo que indica que los justos vivirán. Tav es también la primera letra de la palabra Tamut, morirás, lo que indica que los malvados morirán. Y Shemuel dijo, otro de los sabios, la letra Tav es la primera letra de la palabra Tama, cesó, indicando que el mérito de los patriarcas ha cesado. Ahora, ¿realmente el mérito de los patriarcas llegó a su fin? No. Lo que ha cesado fue el concepto de Segut Abot, de que yo voy a vivir como me dé la gana y voy a simplemente depender de los méritos de los padres. Si Dios me tiene que bendecir, ¿por qué? Porque yo soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Yeshua dijo, yo puedo sacar hasta piedras, de las piedras puedo sacar descendientes de ahí. Vamos a seguir leyendo. Espero que estén disfrutando y que estén aprendiendo junto conmigo. ¿Ok? Y no ayudará a los malvados. ¿Ves? Rabbi Yohanan dijo, la letra Tav es la primera letra de la palabra Tajón. Tendrán misericordia, lo que indica que debido al mérito de los patriarcas, Dios tendrá misericordia, pero de los justos. Ay, Dios mío, ayúdame. Y entonces ahí sigue hablando, hermano,
Después usted lo va a seguir leyendo. Básicamente siguen desarrollando el concepto de que el Señor tendrá misericordia del que tiene misericordia y que cada cual pagará sus propias consecuencias. ¿Ok? Y termina esta discusión, aquí citando en la parte final de la Gemara, aportará pruebas a estas afirmaciones. No hay muerte sin pecado, como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la maldad de los impíos sobre él. Entonces la persona muere solo por su propio pecado y no por algún pecado preexistente. Ok. Muchas cosas, ¿verdad? Interesantes. Okay. Así que la oración de Jacob, que incluía aspectos proféticos sobre cada uno de ellos, iban a depender de si ellos caminaban en las piedades de su padre. Porque las piedades de los padres, el buen testimonio de los padres, es la base, es el fundamento del futuro de los hijos. Si el Padre honra al Eterno, una vida de honra al Eterno será el fundamento de la vida de los hijos. Caminando como un justo, el Eterno Dios, que se le fue revelado por su Padre, lo bendecirá. Okay. Todos los viernes al caer el sol, nosotros, obedeciendo el cuarto mandamiento, bendecimos a nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos en ese día? Porque de los 7 días, ese es el día separado. Ese es el día sagrado. Ese es el día donde desde la creación está encapsulado la bendición de Dios para toda la humanidad. Ese es el día que nosotros dejamos todo oficio para asumir el oficio de Adán, el sacerdocio, representante de Dios para la familia. Quiero que vean esto. Cada viernes en el Shabbat, en la noche, el padre levanta las manos y el niño y la niña inclinan sus cabezas. Te pregunto, ¿cada viernes tú haces eso con tus hijos? Si no, tienes que hacerlo. Tú eres el patriarca de tu casa. Tú eres el representante del Dios invisible para tu casa. Tú puedes orar a Dios: Señor, encamina a mis hijos. Pero ¿de qué vale que tú digas: Señor, encamina a mis hijos, si tú no estás encaminado, siendo ejemplo a tus hijos? O sea que una de las formas de tú demostrar amor genuino a tus hijos es demostrando amor genuino al Eterno. Y esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, que el concepto legal original de amor no es cariño, sino lealtad. Así que dime cuán leal tú eres a Dios y yo te voy a decir cuán leal tú estás siendo a tus hijos. Un padre que no está caminando en los mandamientos del Eterno, o que después de haberlos conocido lo abandona, es como el padre que abandona a sus hijos. Sí, porque es que la cobertura y la bendición de tus hijos es a través de ti, pero la fuente es el Eterno.
Y si tú comenzaste caminando en la Torá y ahora no lo estás haciendo, es como tú exponer a tus hijos a peligro en este mundo, donde todo el juicio y azote de las tinieblas y el pecado van a azotar a tus hijos. Porque no hay cobertura, no hay protección. Ay, pastor, lloro por ello. ¿De qué vale si tú oras y estás violando el convenio? Así que tu obediencia va a tener un impacto en tu familia. Tu obediencia va a tener un impacto generacional. Si tus hijos no están caminando a la altura de la piedad que tú estás testificando y modelando, allá ellos. Pero tu oración puede mucho, porque la oración del justo tiene resultados. Tienes que tener paciencia. Pero no abandones el lugar de sacerdocio, sea hombre, sea mujer. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Decir a tus hijos te amo, pero tú no amas al Eterno. Tienes 2 o 3 neuronas en tinieblas. En unidad. El padre coloca sus manos sobre su cabeza, cierra los ojos y comienza a susurrar su bendición. No importa si el padre es un gran sabio, un hombre sencillo, la bendición obtiene su poder de la sinceridad del padre. Y en el Sidur encontramos estas oraciones de los hijos. Por ejemplo, a los hijos, que el Eterno, esto es lo que le hacemos a los varones, la bendición a los hijos de Shabbat. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Y a tus hijas le oras. Que el Eterno te haga como Sara, Ribca, Raquel y Lea. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno te ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Ahora entienden por qué en estas oraciones se mencionan a los 3 patriarcas, porque solamente son 3 patriarcas. Pero entonces en la oración de las niñas se mencionan 4 matriarcas, porque solamente son las 4. Espero, hermano, que esto nos esté ayudando. Y espero que esto te ayude a entender el contexto de la responsabilidad final de Jacob de bendecir a sus hijos. Ejemplo y testimonio que debe de inspirarnos y darnos a nosotros la estructura para nosotros también duplicar tal ejemplo y hacer que nuestras vidas sean un reflejo de la organización sacerdotal doméstica de Israel, donde usted, papá, el patriarca de tu casa, el que le enseña a tus hijos cómo se hacen las oraciones, el que enseña a sus hijos cómo es que se recibe Shabbat, cómo es que se despide Shabbat, con la importancia de obedecer estos mandamientos. Jóvenes, tus hijos te escucharán, padres, pero siempre terminarán haciendo lo que ellos ven que haces. Así que, si tú no celebras Shabbat, tus hijos no van a celebrar Shabbat, y el Shabbat es el sello del pacto. ¿Qué es lo peor que puede hacer un padre? No obedecer a Dios. El daño más grande de un padre a sus hijos es no obedecer a Dios, no ser fiel a Dios. Ese es el daño más grande que tú puedes traer a tus hijos. Padres, ¿están conscientes del llamado que hay sobre su vida? Padres, ¿saben que tus hijos ven? Perdón.
que tus hijos ven en tu consistencia y obediencia una lealtad a Dios que ellos luego van a imitar. ¿Estás consciente del llamado que hay sobre sus vidas? Tus hijos pueden escuchar tus oraciones por ellos. Que tú los, Padre, guárdalo, Padre, por favor. Pero tu conducta hoy es la clave. Lo que ellos ven en ti hoy es como ellos transportarse al futuro y verse. Lo que ellos ven en ti hoy es como transportarse ellos a su futuro. Porque lo que tú haces hoy es lo que ellos van a hacer en el futuro. Si vas a orar a Dios para que guarde a tus hijos, te aconsejo que modeles los mandamientos de Dios para que tus hijos a la larga terminen haciéndolo bien. ¿Están conscientes del llamado que hay sobre sus vidas? Amado, espero que esta enseñanza les haya ayudado a entender lo que es el orden social de la nación, tribu, clan y familia en Israel. La función del patriarca, la función del padre de familia sobre sus hijos y los hijos de sus hijos hasta las generaciones subsiguientes. Para entender el contexto del cierre del libro de Génesis, que magistralmente nos presenta la organización social de Israel como vehículo antropológico social en cumplir el mandamiento de fructificar y multiplicarse y señorear. La conexión que había entre el patriarca, la familia y la tierra. La aplicación de ciertas leyes, específicamente a familias. El contexto de la oración de Jacob. ¿Por qué tan importante en el desarrollo de la fe judía? La influencia y los méritos adscritos a Abraham, Isaac y Jacob por sus vidas de integridad y de piedad. Como a través de la historia bíblica vemos que invocaron sus nombres porque ellos eran los padres que le hicieron heredar la fe que hoy tienen. Ver cómo el concepto de Sekut Abot nos ubica en perspectiva el honor de ser hijo de Abraham, Isaac y Jacob, la cual tú y yo somos ahora a través de Yeshua, pero también la responsabilidad de vivir a la altura de ellos. ¿De dónde vienen las oraciones que hacemos en el Shabbat? Y la importancia de tú como padre y sacerdote. Y si tú tienes tus hijos y no el papá, pues tú, mamá. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es obedecer a Dios, porque te estás ubicando en la función y en el rol de Abraham, de Isaac y Jacob. Espero que el llamado sacerdotal sobre tu vida sea confirmado y elevado. Y que hoy, Padre, tú puedas mirar a tu esposo y a tus hijos y decirle: esta parashá me está haciendo un llamado a restaurar el sacerdocio en mi casa. Si eres madre soltera, lo mismo. Hazlo por el honor del Eterno. Y hazlo porque Dios puso tus hijos en tus manos. Y sin su poder y su gracia, ¿cómo tú los vas a criar? Y que sean preservados y guardados en un mundo tan caótico como este. Espero que esta enseñanza de los patriarcas te haya ayudado. Gracias por apoyar mi página. Gracias por estar conmigo este ratito. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.